Busca hoy en Metro Libre el álbum Tesoros de mi Patria, el cual llenarás con láminas alusivas a los símbolos patrios y la historia panameña. Recuerda, el álbum lo encuentras hoy en la edición impresa y a partir de mañana hallarás cada una de las 22 láminas. Estamos aquí en una nueva edición del podcast de Metro Libre con un invitado especial, Luis Eduardo Camacho Castro, mejor conocido como el amigo fiel. Muy buenos días, Luis. Buenos días, James. Un placer aquí estar en este prestigioso medio de comunicación. Una oportunidad más para conversar con nuestro pueblo. ¿Tú crees que tú resistas un par de preguntas? He resistido todas las que me han hecho toda la vida. ¿Quién es Luis Eduardo Camacho? Yo he leído que naciste en 1959. ¿Tú naciste en un barrio pudiente o un barrio popular? Yo nací en 1959, un 2 de mayo. Vivíamos en calle 15 Santana. Mi papá y mi mamá vivían en una casa de inquilinato muy conocida en ese tiempo como la Rodaniche, que tenía 80, 90 cuartos y unas 3, 4 baterías de baño. Nos mudamos después para una casa de enfrente con mi abuela y ahí crecí hasta los 12 años. O sea, yo sé lo que es bañarse con parrilla. No hay mucha gente en este país que O sea, que tú llevabas tu parrillita de madera y la ponías en el piso y ahí te montabas. Exactamente. ¿Y después dónde vivieron? O sea, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo hasta la primaria la hice toda en calle 15 Santana, en la escuela Presidente Remón, que era Manuel José Hurtado, ahora se llama, pero en la tarde era Presidente Remón. Luego, cuando me matricularon en el primer ciclo Panamá, me fui a vivir con mi papá, ahí a Caledonia, ahí fue que emigro de Santana a Caledonia. Y mi mamá y mi papá ya se habían separado, mi mamá vivía en Chorrillo, así que yo crecí entre esos barrios, ¿no? Santana, donde viví hasta los 12 años, Chorrillo, cuando visitaba a mi mamá, y Caledonia, cuando me mudé después de primer año hasta allá, bueno, ya después, 25 años, estuve viviendo en Caledonia, fue donde fui representante posteriormente. Naciste en una época de mucha convulsión política. De hecho, cuando se da el golpe militar del 11 de octubre de 1968, tendrías unos 9 años. ¿Eso marcó tu vida política o eso fue un acontecimiento sin importancia? No, eso marcó mi vida. El Santana fue el epicentro de muchos enfrentamientos de resistencia al golpe militar, y antes del golpe militar también el Parque de Santana era el parque histórico de las luchas reivindicativas de los panameños. Mis hermanos todos estudiaron en el Instituto Nacional, mi hermano más grande, mi hermano Jorge, que fue asesinado posteriormente, en el Instituto Nacional, y 2 hermanos de parte madre también ahí, así que yo estudié en la profesional después que salí del primer ciclo Panamá, ¿no? Pero me vinculé al movimiento estudiantil en el primer ciclo Panamá cuando empecé en la Federación de Estudiantes de Panamá, cuando todavía era parte de la juventud del Partido del Pueblo. Eso fue hasta el 9º Congreso que los militares se tomaron la Federación de Estudiantes de Panamá. O sea, que tú tienes unos pininos en tu juventud de izquierda. Sí, como casi todo el mundo. Todo el que tiene algo de preocupaciones sociales siente un atractivo inicial por el tema. ¿Y por qué no continuaste en el movimiento estudiantil? Una vez salíamos, ya estábamos en la universidad y salimos a una manifestación en Don Bosco, y como tú sabes, en todas las manifestaciones íbamos gritando: si este no es el pueblo ¿dónde está? Entonces yo volteo para atrás y veníamos como 100 personas. Yo digo: aquí no está el pueblo. Entonces, ¿dónde está el pueblo? Entonces el pueblo está en los partidos políticos. Entonces comencé a ver el tema de los partidos políticos como un mecanismo, porque al igual que los grupos estudiantiles, los partidos políticos tienen que ser un mecanismo para tú poder canalizar tus preocupaciones sociales, ¿no? Tú decías quién era Luis Eduardo Camacho. Luis Eduardo Camacho es una persona que desde muy pequeño
Me crió mi abuela con una fuerte formación cristiana. Mi abuela era casi una santa y yo aprendí muy temprano que las cosas no cambian por sí solas. Las cosas cambian si tú trabajas y luchas para que cambien. Ahora, eso tiene sus riesgos, ¿no? Hay un acontecimiento que estoy seguro que marcó tu vida y la de tu familia y también la del país, que fue la muerte de tu hermano Jorge. ¿En qué circunstancias se dan esa muerte y también cómo impacta eso en la vida tuya y la de tu familia? Bueno, esa es la circunstancia del asesinato de Jorge. Lo que pasa es que en la época militar, lo que se recuerdan, los militares tenían un estilo, ¿no? Cuando había dirigentes naturales, primero trataban de comprarlos. Cuando no podían comprarlos, lo amenazaban, porque Jorge pasó por eso, le ofrecieron dádivas y él las rechazó. Comenzó la segunda etapa, la etapa de las amenazas, lo amenazaron y él no se dejó intimidar. Y ya cuando tú no te dejas intimidar y estás aquí en Panamá, la tercera etapa era que te desaparecían, te mataban. Y aprovecharon una coyuntura de la visita de Carter, que había una férrea seguridad no solamente de Panamá, sino también de los propios americanos. Fabricaron, porque para mí eso fue fabricado, un enfrentamiento en la Universidad de Panamá, y lo fabricaron pues, para cerrar la universidad y que no se dieran por los días posteriores protestas más grandes por la llegada de Carter a Panamá, porque ese era que venía. Ahí Jorge fue asesinado no por casualidad, porque era blanco, pelirrojo, era fácil de distinguir. Él le dieron 2 disparos en la cabeza y entonces eso ciertamente marcó mi vida y la de mi familia. Yo vi consumirse a mi mamá y a mi papá producto de eso, porque los padres están mentalizados a que los hijos los entierren a ellos, no que ellos enterraran a los hijos, ¿no? Y a mí inicialmente también me golpeó de tal manera que me volví bastante frío. Si me mataban hoy me daba igual o no. Así que me volví más radical, para ponerte de una manera. ¿Y cuándo tú ingresas al Partido Demócrata Cristiano y cuántos años militaste? Yo ingresé al Partido Demócrata Cristiano en el año, si no me equivoco, como 86 por ahí, ¿no? 86, 87. Y ingresé porque yo siempre, a pesar de tenía un vínculo más con grupos de izquierda, aunque yo nunca he sido así de izquierda total, radical, yo tenía una admiración por Ricardo Arias Calderón, porque para mí era una persona que predicaba lo que hacía. Y entonces, a pesar de que mucha gente no lo veía, para mí ha sido una de las personas que fue clave para la recuperación de la democracia, una persona que en mí influyó mucho. Y quizás ahí fue que comencé a moderar un poco mi visión ideológica. ¿Qué hiciste antes de ingresar al Partido Demócrata Cristiano? ¿Conspirabas, te manifestabas? Porque hay un periodo entre 1970 y 1986. Bueno, es que nosotros fundamos, después de la muerte de Jorge, un grupo que se llamaba el MR14, que en ese tiempo todavía opera. Era un grupo con Aneldo Arosemena y alguna gente. Pero que era una disidencia del FER 29. Era un grupo porque yo nunca fui FER, acuérdate, yo estaba en la Federación de Estudiantes de Panamá. Pero los otros sí, Jorge estaba vinculado al FER, más que el FER, al movimiento MLN 29. El de Liberación Nacional. Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre. Y ahí entonces ese radicalismo que tuve en ese momento me llevó a hacer muchas travesuras por ahí, incluso muchos choques con la gente del FER, ¿no? También tú fuiste representante de corregimiento después de la invasión del 20 de diciembre de 1989 por Caledonia. Recuerdo que también trabajaste en el Consejo Municipal, pero llega un momento en que te separas
del Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular, si ese era el partido al cual tú te vinculaste y diríamos comenzaste a hacer vida política formal, ¿por qué esa separación? Bueno, mira, yo te puedo decir que yo me considero social cristiano de formación. Y te digo porque yo me crié con mi abuela, y mi abuela era católica profunda, esa que te quita el pan de la boca para dárselo a otro. Eso influyó mucho en mí, ¿no? Entonces, yo me identifico como social cristiano, a pesar de haber dejado la democracia cristiana. Quizás por eso me duré mucho. Yo tuve 19 años en la democracia cristiana, hasta que se tomaron unas decisiones. Pues yo siempre he dicho, mira, hay gente que dice que si te cambias de partido, perdiste tu principio. Para mí eso es absurdo, porque los partidos no te dan los principios. Los partidos son un vehículo donde tú puedes canalizar o no tus principios, pero si los partidos toman posiciones ajenas a tu principio y tus valores, ¿y cuál fue esa decisión que hizo que salieras del Partido Demócrata Cristiano? Cuando hicieron un acuerdo con el Martín Torrijos que lo llevó al gobierno, y fíjate, no fue porque hubo un acuerdo entre la democracia cristiana y el PRD, porque en política todo se puede producir. Si hay, ¿para qué nos estamos uniendo? Es lo que tiene que ver, ¿no? Pero esa alianza entre la democracia cristiana y el PRD, a mi criterio, y así quedó demostrado en el gobierno Martín, no era una alianza ideológica de cara a hacer algo por este país, sino era una alianza solo de beneficio para Rubén Arosemena y Martín Torrijos. O sea que tú no eres amigo de Rubén Arosemena. No, yo tenía muy cercanía con Rubén Arosemena. De hecho, lo hicimos llegar a la presidencia de un grupo de gente, de Edwin Cabrera y mucho Domingo Torres, mucha gente. Pero yo te digo, mis amigos son mis amigos, pero cuando ellos toman un camino que no creo que es el correcto, ¿Y la democracia cristiana hoy existe o desapareció? Bueno, producto entre otras cosas de eso, la democracia cristiana está reducida a su mínima expresión, no ha dejado de ser visto como un movimiento donde siete, estas son las alternativas. Pero pueden desaparecer. Yo no creo que va a desaparecer porque aquí las modificaciones al código electoral se han hecho a medida de preservar a algunos partidos políticos. Para un partido político desaparecer hoy en día tiene que ser una catástrofe muy grande. Ahora, te fuiste de la democracia cristiana, te inscribiste en el partido panameñista, estuviste un tiempo ahí, te vas del partido panameñista, te involucras en el proyecto de cambio democrático, dejas cambio democrático y ahora estás en un nuevo proyecto que se llama RM. ¿Eso no te cataloga como un saltamonte? No, porque vuelvo y te digo, mis principios son míos, no son de los partidos. Mis principios y mis valores son míos. Si los partidos políticos toman caminos diferentes a mis principios y mis valores, yo no tengo por qué estar ahí. La persona que me dice que perdió los principios porque se salió de un partido, me está diciendo a mí que antes estaba en el partido no lo tenía. Y yo siempre he tenido mis principios y mis valores bien claramente definidos. Has trabajado con 3 presidentes: Guillermo Endara, Mireya Moscoso, Ricardo Martinelli. ¿Cómo lo calificas a cada uno en 4 o 5 palabras? Mira, Endara fue una sorpresa para el país, porque era una figura conocida dentro del panameñismo, pero fuera del panameñismo era para la mayoría un ilustre desconocido. Para nadie es un secreto que la persona que todo el mundo veía como el virtual presidente era Ricardo Arias Calderón, al cual se ganó mucho más mi respeto cuando él decide declinar su aspiración presidencial para no dividir a la oposición en las elecciones de 1989. Nunca se me olvida ese congreso en el Teatro Lux, donde al momento que ya se sabía que los liberales habían postulado a Guillermo Endara Galeimani y la democracia, todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser la decisión de la democracia cristiana. Y la mayoría de los delegados, de los convencionales de la democracia cristiana, querían irse solos. Vámonos solos.
porque Ricardo Arias Calderón y el partido tenía todo el mérito para ganar y aspirar a la presidencia, pero Ricardo Arias Calderón, nunca se me olvida, le dijo a la gente, si nos vamos solos, podemos ganar, pero no por la suficiente cantidad de votos para evitar un fraude electoral. Y aquí lo más importante es rescatar la democracia. Y yo quiero pedirle a ustedes, no yo, a los convencionales, que apoyáramos la candidatura de Endara, por el bien del país. Eso hace una persona que primero ve el país y no ve su posición personal. Ricardo Arias Calderón para mí me marcó a mí mi vida, fue una de las figuras políticas que más influyó en mi vida, con su virtud y defectos, como lo tenemos todos, ¿no? Mireya Moscoso. Mireya Moscoso, cuando yo me fui para el panameñismo, después de 19 años en la democracia cristiana, era porque uno busca con quién tiene más afinidad. Yo había sido compañero de lucha del partido panameñista durante toda la época de la dictadura. Recordemos, fíjate, si tú recuerdas el golpe militar, ¿quiénes quedaron peleando? Que le iba peleando la juventud panameñista junto con la izquierda de Panamá, porque la izquierda de Panamá quedó peleando contra el golpe. Y algunos reductos de otros grupos pequeños, pero fundamentalmente fue la juventud panameñista, la democracia cristiana, grupos de la juventud de la democracia cristiana, y también los grupos izquierda. De hecho, si tú buscas la mayor Mireya parte Moscoso, de muertos de eso... ¿Cuál es tu balance de Mireya Moscoso? ¿Por qué te vinculas a ella? Yo me vinculé a ella porque primero yo le dije, mira, usted creo que está haciendo un buen gobierno, pero tiene una pésima comunicación. Yo puedo ayudarle a ella, porque yo ya me había vinculado hace mucho en ese tema. Mireya Moscoso es una mujer accesible, con la que tú puedes hablar y todo esto. Y milité con ella hasta que Varela, recuerda que Mireya había expulsado a Varela, y Varela se había llevado los saltamontes. Después de la elección esa, donde gana Martín Torrijos, Mireya le abre las puertas nuevamente a Varela, pese a que mucha gente le había recomendado que no. Bueno, dos personas muy cercanas a ella, el gordo Guiden y Alejandro Pérez, le dijeron no cometas ese error, tú no conoces a Juan Carlos Varela. Pero Mireya le abrió las puertas del panameñismo, y una vez le abrió la puerta, trabajó en la campaña con José Miguel Alemán, pero una vez esa derrota comenzó a conspirar para sacar a Mireya Moscoso y sacarla de mala manera. ¿Y cómo te vinculas a Ricardo Martinelli? Básicamente, Ricardo se me acercó antes de la elección, pero yo le dije, mira Ricardo, yo he estado apoyando por muchos años al panameñismo, en mis últimos años, tu campaña se basa en atacar al panameñismo, yo no puedo, yo le dije, si tú ganas, perfecto, yo no tengo ningún problema contigo, yo lo que no quiero que gane el PRD, le dije yo en ese momento. Y posteriormente, bueno, para nadie es un secreto, se hizo la alianza, Ricardo Martinelli hizo una alianza, pese a que en mi opinión no la necesitaba. Eso se lo dije a Varela en la directiva panameñista en octubre del año 2008. Yo le dije, el próximo presidente de la República se llama Ricardo Martinelli. Le dije, tú lo hiciste presidente. Y no necesita alianza. Lo que pasa es que Ricardo Martinelli, que no es político, más que todo un empresario, quiso asegurarse. Y por eso hizo la alianza, donde yo te quiero decir algo, el mayor aporte del panameñismo en ese momento fue garantizar la custodia de los votos de la alianza entre el panameñismo y Cambio Democrático, porque el Cambio Democrático nunca ha tenido una estructura como la tiene el PRD, como la tiene el panameñismo, como la tenía la democracia cristiana electoral, para custodiar los votos. Ese fue el aporte más que todo. Hoy estás en el proyecto del partido RM, realizando metas, que por coincidencia son las iniciales de Ricardo Martinelli. Pero hemos visto que tienes ahora unas diferencias con Alma Cortés que se han hecho públicas. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué las han llevado al nivel
de descalificarse a ambos en las redes sociales. Bueno, ella la ha hecho pública. Yo no la he hecho pública. Mira, en todos los partidos hay diferencias entre los dirigentes. Eso es lo más normal del mundo. Si hay diferencia hay en la iglesia, en los clubes cívicos, las competencias internas entre los clubes cívicos a veces son más interesantes que en los partidos. Y en las iglesias ni se diga. O sea, el hecho de que tú estés en un partido no quiere decir que todo el mundo piense igual. ¿Y ya se resolvieron los reclamos que habían por las elecciones internas? Los reclamos se resuelven cuando se hacen las cosas bien. En ese momento nosotros estamos esperando que el Tribunal Electoral anuló una elección en el tema de la juventud y esperamos llegar a ese momento y ver eso. Pero lo más importante es, mira, en realizando metas estamos unidos alrededor de Ricardo Martinelli, porque creemos, y tú me decías, tú has trabajado con 3 expresidentes y yo he trabajado con figuras como Ricardo Arias Calderón, Alberto Vallarino también, y te puedo decir algo, para mí, y eso yo se lo puedo discutir y sustentar a cualquiera, para mí el mejor presidente que ha tenido Panamá se llama Ricardo Martinelli. Pero siempre pesa sobre la administración de Martinelli todas estas investigaciones y acusaciones de presunta corrupción y de malos manejos. Mira, yo lo que te quiero decir, y esto no es para justificar, es una realidad, mira, la corrupción es un problema que existe en todo el mundo. No hay gobierno donde no exista corrupción. Si no fíjate, los gobiernos de Europa que se decían, salen. Ahora, yo no digo esto para justificar, porque lo que uno tiene que hacer como pueblo y como nación es hacer que la corrupción sea la excepción y no la regla. Cuando la corrupción es la regla, ahí está el problema. Porque ya no hay entonces un combate a la corrupción. Pero mucha gente habla de Varela cuando comenzó a perseguir a Martinelli, digo primero que nos habíamos robado, porque decía todo el que había estado en el gobierno, y olvidándose que él había estado en el gobierno, nos habíamos robado $1.500 millones. Después no eran 1.500 millones, sino 1.200. Después eran 700, después eran 300. Al final de cuentas yo te puedo decir, mira, en el gobierno de Ricardo Martinelli hubo gente que hizo cosas que no debía haber hecho, y eso evidentemente. Pero nadie puede decir que Ricardo Martinelli tiene un proceso por haberse robado un real. Nadie. Y Ricardo Martinelli en su momento en gobierno tomó decisiones que la gente no sabe, pero fueron precisamente en el tema de combate a la corrupción. En el gobierno de Martinelli tú fuiste en su último tramo el portavoz de Martinelli. Y de hecho al salir del gobierno ha sido también el vocero de Martinelli. Y producto de esa defensa vehemente que tú haces de Martinelli como persona, como figura, como político, te han puesto toda clase de apodos y epítetos. El amigo fiel, lambón, cepillo, arrastrado, entregado, inclusive hasta han sugerido que eres gay, con memes, con videos y todo lo demás. Eso te molesta, tú te ríes, piensas que es parte de la vida política. No, para mí no me molesta nada de eso, porque mira, yo con lo único que tengo que estar en paz es con mi conciencia. Porque te repito, mis principios y mis valores son míos. Si hay gente que no entiende, porque, por ejemplo, a mí estos días me escribió alguien por las redes y dice, tú no conoces lo que es ser pobre, porque la gente habla sin conocer a la gente. Yo te he explicado ya dónde nací yo, dónde soy, dónde estudié. Pero la gente, el deporte nacional de mucha gente en Panamá es hablar de gente que no conoce. Y hablar mal, no hablar bien. Y yo sé que eso es producto mucho de la envidia. Hay envidia, hay sencillamente malos valores. A mí no me importa si yo le caigo bien o mal a la gente. A mí me da igual. Yo te hago lo que creo que tengo que hacer. Y yo te digo, mira, yo soy amigo de Ricardo Martinelli. Sí soy amigo de Ricardo Martinelli. Pero además de eso, yo te voy a decir, yo defiendo la gestión de Ricardo Martinelli porque puedo probarlo. De que ha sido la mejor gestión presidencial que hubo en este país. Si te tuvieras que tirar de un puente, ¿tú te tiras con Ricardo Martinelli? No, si quiero tirarse el puente, yo no puedo tirarme con él. No sé. Ahora. Pero lo que te quiero decir es que los amigos están fíjate, para decirte las cosas
como uno opina, no como él quiere oír. ¿Y cómo te llevas con los PRD? Bien, yo tengo muchos amigos en PRD. ¿Perdonaste a los que tenías que perdonar? Sí, yo me senté con Pérez Valladares, por ejemplo, que indultó de un plumazo a todos los que estaban metidos en el tema del asesinato de mi hermano. Porque yo soy un demócrata de convicción, no de conveniencia, como son otros. Yo soy demócrata de convicción. Yo creo que, bueno, Pérez Valladares hizo un acto dentro de la ley. Y dentro de la ley, bueno, está bien. No necesariamente me gustó, pero la hizo dentro de la ley. Hay un escenario. Pero te quiero decir algo. Mira, cuando la gente, antes que se formara el PRD, se formó un grupo que de ahí surgió el PRD que se llamaba La Tendencia. Cuando se separó, los militares se tomaron la Federación de Estudiantes de Panamá. Ahí es que nace La Tendencia. Yo inicialmente era parte de La Tendencia, pero nunca fui del PRD. Hay un escenario posible, que es el escenario electoral. Y en esas variables está Ricardo Martinelli. Y hay las posibilidades, muchas posibilidades, que compita y que sea electo presidente de la República. La pregunta es, si en ese escenario Ricardo Martinelli se presentara y ganara las elecciones, ¿va a ser un gobierno de venganza? ¿Se va a dedicar a perseguir a los que lo persiguieron? ¿Se va a sacar el clavo? ¿O va a ser un gobierno de reconstrucción, reconciliación, de mirar hacia adelante, de no mirar hacia atrás? Mira, lo primero que tengo que decirte es que Ricardo Martinelli va a ser candidato. Eso te lo puedo asegurar. No hay nada que pueda impedir, salvo que Dios no quiera, se enferme, algo así. Pero Dios le da salud, Ricardo Martinelli va a ser candidato. Y no solamente va a ser candidato, va a ser el próximo presidente de la República. O sea, tú eres pitonizo. No, es que eso no es pitonizo. Mira, nosotros hacemos 2 encuestas todos los meses. ¿Tú sabes cuál es el principal problema del país? El desempleo, el costo de la vida y los problemas económicos. Y la popularidad de Ricardo Martinelli radica en eso. De que cuando los panameños ven el escenario ese electoral que tú dices, esas caras que dice que son los que aspiran a la presidencia, dice, el único que puede resolver mi problema del desempleo y del costo de la vida y de todo esto es Ricardo Martinelli. Entonces por eso que Ricardo Martinelli encabeza todas las encuestas. ¿Y cómo te llevas con Rómulo? Una relación de sí, ¿no? Rómulo para mí es una persona que es muy terca. Su mayor error es no reconocerme. Tú puedes ser líder, pero tienes que entender que hay otros líderes que son más grandes que tú. El problema de Rómulo es que él vive bajo de que él quiere ser más líder que Ricardo Martinelli. Mira, Ricardo Martinelli, el liderazgo de él, como fue el de Torrijos, trasciende los partidos políticos. Ahora, hay gente del PRD, el 30% del PRD apoya a Ricardo Martinelli. ¿tú cómo sabes eso? Eso está en las encuestas. El 70%. ¿Han encuestado al PRD para saber eso? Es que cuando tú encuestas gente de todos los partidos y gente que no está en partido. Pero si se lo aplicaron, era legal. No, es que no podía, la ley decía que no podían aplicárselo. Pero ¿vas a competir o no vas a competir? Claro que yo voy de nuevo. ¿En dónde? En San Miguelito. ¿A diputado? A diputado en San Miguelito. ¿Y crees que en esta oportunidad sí lleva chance? Pero si yo gané la vez pasada, ¿por qué no voy a ganar en esta? No sé, el electorado actúa de diferentes formas. Hay otro fenómeno, hay otro fenómeno. Mira, tú sabes, el electorado de San Miguelito, como tú dices, a veces se mueve y todo esto, pero hay ciertas cosas. Mira, yo cuando iba a la campaña, me dice, tú no me simpatizas mucho, pero tú eres una persona leal y por eso yo voto por ti. O tú no me simpatizas mucho, porque yo siempre he visto que tú eres un guerrero, por eso voy a votar por ti. La gente, sobre todo la gente del sector popular, cuando tú te conviertes en las cosas que ellos desean ver de los políticos, ellos te respaldan, indistintamente de qué partido estés. ¿Y qué piensas de las candidaturas por libre postulación que le llaman independientes? Pues yo no creo en nadie que es independiente, comenzando. Nadie es independiente, todos somos políticos. Nada más que hay unos que hacen política a la escondida, o son grupos de intereses, pero dicen, no, yo no soy político. Todos somos políticos. La gente, mira, yo le digo a la gente que yo formo, a la juventud, no inscribirse en un partido político, que es la del vehículo idóneo para el ejercicio de la vida política, es una decisión política.
no participar en la decisión, en la política, es una decisión política. Ahora, ¿Cuál es la diferencia de eso? Que el no participar no te excluye de las consecuencias de lo que otros van a hacer. En este podcast estoy viendo que estás ahí con una camisa negra, con los logos de RM, De realizando metas. de realizando metas. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú desayunas, almuerzas, cenas, duermes y sueñas con Ricardo Martinelli y con RM? No, con Ricardo Martinelli, no, con realizando metas. Mira, yo sí, algo muy seguro, mira. Yo vivo intensamente todo lo que yo hago. Pero tú defiendes más a Ricardo Martinelli que hasta a tu esposa, yo te he visto. Bueno, que mi esposa no tengo que defenderla, es más, ella me defiende a mí. Otras preguntas. Vamos a calificar a algunos actores políticos. Ricardo Lombana, Improvisado. Juan Diego Vázquez, Como para decirte lo que no sea hiriente, yo te diría que es un doble discurso, José Isabel Blandón, perdido en la nebulosa. Yanibel Ábrego, Una mujer, digamos, valiente, ¿no? Juan Carlos Varela. Rencoroso a matar. ¿Y tú crees que te tenga rencor a ti? No, tú sabes que cuando estaba en el gobierno, no, a mí me persiguieron, a mi hijo también, pero cuando a él le decían de que, ¿tú por qué no jodes a Camacho? Y dicen, ¿sabes por qué? Porque él me ataca de frente. Eso por lo menos tengo que reconocer. Preguntas de pero rigor. Me persiguió y persiguió a mi familia. Preguntas de rigor para terminar el podcast de Metro Libre de este día. ¿Tú me contestas sí o no? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en la unión civil, que es otra cosa. El aborto. Tampoco. El desacuerdo. La despenalización del consumo de droga. Tampoco estoy de acuerdo con eso. No creo que sea la solución del problema. El consumo público de marihuana. Si es para temas medicinales, no tengo ningún problema. ¿Qué tú prefieres comer? ¿Salmón o pescado frito en el chorrillo? Pescado frito en chorrillo, relleno, sierra rellena, eso es lo que más me gusta con una buena pinta, eso sí. Y si Martinelli no fuera candidato, vamos a poner el peor escenario, ¿quién sería el candidato RM? Bueno, ahora mismo nosotros no tenemos plan B, porque nosotros estamos convencidos de que Ricardo va a ser candidato. Dios le dé salud. Lo único que puede parar la candidatura de Ricardo Martinelli es que no tenga salud. Y eso hasta ahora no hay indicios de que vaya a ocurrir, así que nosotros tenemos un plan A. ¿Y tú tienes enemigos? Yo tengo adversarios, porque yo a la gente lo veo así, pero también tengo enemigos. Quien te diga que no tiene enemigos es porque, como decía un pensamiento que lee, el que no tiene enemigos es el que no tiene cosas que envidiarle. Entonces yo tengo enemigos, pero yo no, por ejemplo, yo en la vida, sobre todo en la política, yo no estoy para ser enemigo, estoy para ser amigo. De verdad, Camacho, que a ti nunca te ha molestado que te digan lambón, cepillo, arrastrado, amigo fiel, entregado. A mí me molestaría el día que me digan traidor. Eso sí me molestaría. Que la gente me vea como traidor, sí me molestaría. O sea, que la gente me vea como amigo, como si quieren llamarlo bien, eso a mí no me preocupa. Y en la política hay mucha traición. En la política hay bastante puñalada. A veces, tú sabes que... ¿Te han apuñalado? ¿Te acuerdas? Sí, me han apuñalado varias veces. De vieja data y reciente también. Pero tú sabes que Mario Roñoni, el inolvidable Mario Roñoni, una vez decía en su programa, le salió como del alma, dice, no tengo espacio en la espalda para más puñaladas, porque recibía así. Y en la vida tú vas a encontrar gente que traiciona, pero tú por la vida no puedes ir desconfiando de todo el mundo. Yo soy una persona que confío en la gente. Ahora, tú tienes plata, Camacho, tú eres adinerado, la política te ha dado para vivir como un pachá. Mira, lo primero que tú tienes que recordar y tú... No, ¿tienes o no tienes? No, déjame decirme, yo la mayor parte de mi vida he trabajado en empresa privada, no en el gobierno. La gente cree mucho como fui representante, tú crees que yo trabajo más en el gobierno, no, en la empresa privada. Yo no te voy a decir que yo soy una persona que vive cómodamente, no soy rico, comenzando por ahí. Ahora, la gente cuando piensa dice, está con Martinelli, está fondeado. Yo, no, yo le digo,
Por ejemplo, cuando voy a comprar mis numeritos, me dice la gente que... Tú eres chinguero, sí, sí, yo compro mi número. La gente dice, hey, Camacho, cierra el tablero. Y yo, ¿por qué cierra el tablero? No, porque tú estás con Martinelli, tú tienes plata. Y yo digo, mira, yo trabajo con Martinelli, yo no soy Martinelli. Él te puede cerrar el tablero, yo no. ¿Por qué? Porque yo no me metía en la vida política para hacerme rico. Es más, mira, si yo no soy rico, a mí no me molesta, yo lo que quiero vivir bien. Y estoy en política porque yo creo que la gente tiene que estar bien. Si la gente está bien, todos tenemos un mejor país. Y eso es lo que me gusta de Ricardo Martinelli. Pues mira, Ricardo Martinelli es un empresario y dice, mira, Camacho, ¿cuál es mi diferencia con otros empresarios que también están metidos en la política, aunque no dan la cara? Nada más que están conspirando. Que yo entiendo algo, Camacho. Para yo estar bien, la gente tiene que estar bien. Si la gente está mal, yo estoy mal. Mira, por eso dice, mira, ya a diferencia de otros empresarios, todas mis inversiones están aquí en Panamá. Y ese dice, si el país va mal, yo voy mal. Entonces por eso Ricardo Martinelli, cuando ganó Cortizo, le dijo, el daño grande que le hizo Varela a este país fue dividir a los panameños. Entonces Cortizo tuvo la oportunidad de unir a los panameños. ¿Tú crees que la última pregunta ya, porque se nos está extendiendo el podcast, que el esfuerzo del gobierno que sea electo en el 2024, el que sea, va a ser unir al país? Mira, tú me decías qué va a ser, qué debe caracterizar el gobierno de Martinelli. Tiene que ser un gobierno que una a este país. Porque las condiciones que va... Pero tú estás convencido que va a ganar Martinelli porque falta mucho para las elecciones. Mira, tú nomás tienes que Dime, ver. ¿sí o no? Martinelli va a ganar. ¿Por qué? Y va a ganar con más votos que lo que ganó la primera vez. Repito, ¿tú eres pitonizo? No, es que eso lo dicen las encuestas. Muchas gracias, Camacho. Eso lo dicen las encuestas. Este es el podcast de Metro Libre con Luis Eduardo Camacho Castro, el amigo fiel. Nos vemos y nos hablamos en otro próximo Saludos podcast. a todos.